Hola coleguitas, ¿cómo estáis? Espero que muy bien y con ganas de aprender, porque en este vídeo vamos a hablar del reino Moneras. Este es el segundo vídeo en el que hablamos de microorganismos. Si no has visto el primero, te recomiendo que lo busques en la lista de reproducción, porque vas a encontrar algunos detalles que te van a ayudar a entender mejor el contenido de este vídeo. Empezamos con las generalidades, características generales del reino Moneras. Estamos hablando de un reino que está formado íntegramente por bacterias. ¿Qué significa eso? Pues que todos los seres vivos que nos vamos a encontrar en este reino son procariotas, es decir, están formados por células en el que el material genético está suelto en el citoplasma, no tienen núcleo. Además, en este reino todos los organismos son también unicelulares. ¿Qué significa eso? Pues que son seres vivos que están formados por una única célula. En cuanto a la función de nutrición, aquí sí encontramos variedad. Por un lado, vamos a encontrarnos con bacterias autótrofas. ¿Qué significa eso? Pues que van a tener la capacidad de coger la materia inorgánica y mediante procesos como la fotosíntesis convertirla en materia orgánica. Pero no son las únicas. En este reino también nos vamos a encontrar con bacterias heterótrofas, bacterias que no son capaces de crear su propia materia orgánica y para alimentarse tienen que tomarla del medio. Ya veremos que de diferentes maneras. Pasamos ahora a ver cómo son las bacterias, cómo son los seres vivos que nos encontramos en el reino Moneras. En su estructura, a pesar de ser unos seres vivos muy simples y muy sencillos, nos vamos a encontrar con bastantes elementos importantes. Desde fuera hacia adentro, el primero que nos llama la atención es la pared celular. La pared celular es una estructura rígida, bastante gruesa, que envuelve y delimita a la bacteria. Va a separar el interior del exterior, va a proteger a la bacteria y va a ser responsable, entre otras cosas, de la forma que termine teniendo esa bacteria. De ahí que podamos encontrarnos con bacterias con diferentes formas. Por ejemplo, los cocos son bacterias circulares, como si fueran pequeñas pelotillas. Los bacilos son bacterias alargadas, tienen la forma de una cápsula. Los vibrios son bacterias con forma de lágrima o de gota. Y por último, los espirilos, que son bacterias con forma espiral, como si fueran onduladas. A partir de esta pared celular nos vamos a poder encontrar con diferentes tipos de prolongaciones. Fundamentalmente nos vamos a encontrar con dos tipos. Por un lado nos encontramos con los flagelos. Los flagelos son esas estructuras que nos recuerdan a colas y de hecho tienen una función parecida a la que tendría una cola. En este caso el flagelo va a intervenir en la función de relación y le va a dar a la bacteria la capacidad de desplazarse, de moverse. Por otro lado, además de los flagelos, alrededor de la bacteria nos podemos encontrar con otras prolongaciones que, como veis en la imagen, son mucho más pequeñas pero mucho más numerosas. Son lo que se llaman pilis o cilios. En realidad los pilis y los cilios son diferentes puesto que tienen funciones distintas. Nosotros aquí vamos a hablar de los pilis. Los pilis son unas estructuras que, como veis en la imagen, son muy numerosas, muy cortitas, están distribuidas por toda la bacteria y que van a intervenir en un proceso muy importante que se llama conjugación. Y es que las bacterias, en ocasiones, tienen la capacidad de adherirse, de pegarse a otras bacterias parecidas a ellas y utilizando los pilis como si fueran una especie de túneles o de canales, intercambiar parte de su material genético. De esta manera, las bacterias, a pesar de reproducirse asexualmente, van a tener cierta capacidad de modificar su material genético y sufrir, digámoslo de alguna manera, una especie de mutación o cambio que les va a permitir evolucionar solo en algunos casos. Justo por debajo de la pared celular nos encontramos con otra cubierta, en este caso la membrana plasmática, que al igual que la membrana de cualquier otra célula, delimita y separa el interior del exterior de, en este caso, la bacteria. Va a estar formada principalmente por lípidos, aunque puede presentar otros componentes. La función principal de la membrana es regular el intercambio de sustancias entre el interior y el exterior de la célula. Pasando ahora al interior de la bacteria, como en cualquier otra célula, nos vamos a encontrar con el citoplasma. El citoplasma es esa sustancia acuosa, es decir, que está hecha principalmente de agua, aunque ese agua está mezclada con muchos otros componentes, que rellena el interior de la bacteria y en el cual van a estar flotando toda una serie de estructuras, aunque mucho menos numerosas que en una célula algo más compleja como sería una célula eucariota. Entre los componentes que vamos a poder encontrar flotando en el citoplasma nos encontramos con ribosomas. Los ribosomas son uno de los pocos orgánulos presentes en la célula procariota. En este caso se trata de orgánulos con la función de sintetizar o crear proteínas. En determinadas situaciones, los ribosomas pueden ayudar a la bacteria a fabricar o a generar lo que se llama la endospora. La endospora es una estructura de resistencia
que ayuda a la bacteria a sobrevivir en ambientes poco apetecibles, podríamos decir. Son estructuras en las que la bacteria se queda adormilada o hibernada para poder resistir condiciones que no le vengan bien, de manera que cuando las condiciones ambientales vuelvan a ser favorables, la bacteria volverá a activarse. Junto con los ribosomas, dentro del citoplasma podríamos encontrarnos también con otros orgánulos como son las vacuolas, que como ya sabes son estructuras con forma de bolsa que utiliza en este caso la bacteria para acumular diferentes tipos de sustancias. Por último, como componente importante de la estructura de la bacteria, vamos a encontrarnos con el material genético. Ese material genético es fundamental, puesto que es el manual de instrucciones que le dice a la bacteria qué tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, dónde lo tiene que hacer o cuándo lo tiene que hacer. Ese material genético, como ya sabemos en las células procariotas, va a estar disperso por el citoplasma, por lo tanto no va a estar incluido dentro de un núcleo. Pasamos ahora a estudiar las funciones vitales de las bacterias. En cuanto a la nutrición, como ya hemos dicho al principio del vídeo, dentro de este reino nos vamos a poder encontrar por un lado con bacterias autótrofas, bacterias fotosintéticas, bacterias que son capaces de convertir la materia inorgánica en materia orgánica, es decir, son capaces de crear su propio alimento, se nutren ellas solas. Sin embargo, dentro del reino de las bacterias también nos vamos a encontrar con la posibilidad de bacterias heterótrofas, es decir, bacterias que no son capaces de crear su propia materia orgánica, por lo tanto tienen que tomarla del entorno. Dependiendo de cómo consigan esa materia orgánica, podemos diferenciar distintos tipos de bacterias heterótrofas. Por un lado tenemos las bacterias saprófitas, son bacterias que se alimentan de materia orgánica en descomposición. Son las que cumplen el papel de descomponedoras dentro de los ecosistemas, un papel fundamental como ya vimos en el vídeo anterior. Por otro lado también tenemos bacterias parásitas, que como ya sabrás son bacterias que se van a asociar a otros seres vivos y van a alimentarse a expensas de ellas, pudiéndoles causar algún tipo de enfermedad o efecto perjudicial. Y por último tenemos las bacterias simbióticas, que en este caso son bacterias que se asocian de forma beneficiosa con otros seres vivos, de manera que ambos seres vivos salen beneficiados de la asociación. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, con las bacterias de nuestro tracto intestinal. Por último, en cuanto a la función de reproducción, como ya hemos dicho, aunque las bacterias tienen la capacidad de intercambiar material genético con otras bacterias similares mediante el proceso de conjugación, en realidad la reproducción de las bacterias es asexual. Se lleva a cabo mediante un proceso muy sencillo y muy rápido que se llama bipartición, en el que la bacteria se va estrangulando por su zona central, tal y como puedes ver en el vídeo, y donde inicialmente había una única bacteria madre, termina formándose dos bacterias hijas. Por su parte, en cuanto a la función de relación se refiere, pues las bacterias tienen bastante limitada la capacidad de detectar estímulos externos. Es verdad que pueden detectar y reaccionar frente a pequeños estímulos luminosos o la presencia de alguna sustancia química, ante lo cual pueden utilizar esas prolongaciones de las que hemos hablado antes, tales como cilios o flagelos, principalmente estos últimos, para desplazarse, ya sea para acercarse o alejarse del estímulo en función les convenga. También, en relación con la función de relación, tenemos que decir que las bacterias pueden bien o vivir aisladas o bien agruparse con otras bacterias similares formando lo que se llaman colonias. Bueno, coleguitas, pues hasta aquí el vídeo y nos vemos en el siguiente. Un saludo.